A ver, pensemos en un delito como si fuera una carrera de obstáculos, ¿de acuerdo? Se supera la investigación, llega el juicio, se demuestra la culpabilidad, pero justo antes de cruzar la meta, aparece un último juez que plantea una pregunta totalmente inesperada. Oye, ¿de verdad sirve para algo castigar esto? Pues de eso vamos a hablar, de la punibilidad, que es como la pregunta final del derecho penal. Normalmente damos por hecho que si alguien comete un delito, el castigo va a llegar sí o sí. Es casi automático, ¿no? Pero, ¿y si la propia ley tuviera, digamos, una especie de cláusula de escape? Momentos en los que, aunque un acto es ilegal y la persona es culpable, la ley decide conscientemente mirar para otro lado. Pues vamos a meternos de lleno en esta faceta tan sorprendente de la justicia. A ver, para que un hecho acabe en una condena, no es tan simple como que esté prohibido y ya está. No, no. Tiene que pasar una serie de filtros, de análisis, casi como si fuera una gincana legal. Primero, lo que se ha hecho tiene que encajar perfectamente en la descripción de un delito que está en el Código Penal. A eso se le llama tipicidad. Segundo, no puede haber ninguna justificación, como por ejemplo que fuera en legítima defensa. Esto es la antijuridicidad. Tercero, la persona tiene que ser considerada responsable, que supiera lo que hacía, o sea, la culpabilidad. Pero es que, incluso después de pasar estos tres controles, todavía queda un último filtro, y este es el decisivo. Y es justo aquí donde entra en juego la punibilidad. Ojo, porque este filtro ya no se pregunta si lo que se hizo estaba mal o si la persona es culpable. No, eso ya se da por hecho. La pregunta ahora es, bueno, es mucho más práctica, va un paso más allá. Aquí está el meollo de la cuestión. La punibilidad es, en el fondo, la herramienta más pragmática que tiene el derecho. Es como si la ley se quitara por un momento la venda de los ojos y se preguntara a sí misma, a ver, seamos prácticos, ¿de verdad sirve para algo que castiguemos esto? ¿Es útil? ¿Es necesario? Y lo más alucinante es que a veces la respuesta es un no rotundo. Para que quede claro, la culpabilidad mira hacia atrás, al pasado, al hecho que ya se cometió, y la pregunta es ¿quién ha sido? En cambio, la punibilidad mira hacia adelante, hacia el futuro, y se pregunta qué sacamos en claro como sociedad si castigamos a esta persona. Son dos preguntas que no tienen nada que ver, y esa diferencia de verdad lo cambia absolutamente todo. Y ahora es cuando la cosa se pone de verdad interesante, porque vamos a ver casos reales, situaciones concretas en las que el derecho, a pesar de que hay un delito y un culpable, decide no castigar. Así, tal cual. Esto tiene un nombre técnico, se llama excusa absolutoria. Y el Código Penal español tiene un ejemplo que es, bueno, es de los que llaman la atención. Pero, ¿qué quiere decir esto exactamente? Pues significa que, por ejemplo, si un hijo le hurta dinero a su padre, sin violencia ni nada, pues aunque eso técnicamente es un delito y el hijo es culpable, el Estado decide no meterse. La lógica detrás de esto es bastante clara. Meter a la justicia penal de por medio podría reventar a la familia y al final el remedio sería mucho peor que la enfermedad. Y ojo, que no es el único caso, ¿eh? Hay más. La ley a veces incentiva ciertos comportamientos. Comportamientos que, a ver, no borran el delito, pero sí que eliminan el castigo. ¿Por qué? Pues porque se busca que se repare el daño, que se colabore con la justicia o simplemente evitar un mal mayor. Es el pragmatismo en estado puro. Vale, hasta ahora hemos visto casos donde el castigo desaparece del todo, pero la punibilidad no es solo un interruptor de encendido y apagado, un todo o nada. A veces funciona más bien como un regulador de intensidad, ¿sabes? Ajustando la dureza de la pena. Vamos a ver cómo funciona esto. Hay unas cuantas, pero nos vamos a centrar en tres de las más habituales. Y todas se basan en la misma idea, en esa lógica de utilidad para el sistema de justicia. La primera, la confesión. Si alguien va y confiesa el delito ante las autoridades antes de saber que le están investigando, o sea, antes de que el procedimiento se dirija contra esa persona, se le reconoce una atenuante. ¿Y por qué se hace esto? Pues es simple, porque le facilita muchísimo el trabajo a la justicia. Se ahorran recursos, tiempo, de todo. La segunda tiene que ver con reparar el daño. Aquí el protagonista, por así decirlo, es la víctima. Si el culpable, antes de que llegue el juicio, devuelve lo que robó o paga una indemnización para compensar, está demostrando que intenta arreglar las cosas. Y la ley lo premia porque en este caso se le da más importancia a reparar el daño que al simple hecho de castigar. Y la tercera, que es muy interesante, las dilaciones indebidas. A ver, todo el mundo tiene derecho a que su juicio se celebre en un plazo razonable. Si el sistema judicial se eterniza, si se retrasa de una forma exagerada y no es culpa del acusado, se entiende que esa espera tan larga ya es un castigo en sí misma. Así que, para compensar esa vulneración de su derecho, se le rebaja la pena final. Y ahora llegamos al nivel máximo, a la manifestación más absoluta y, sin ninguna duda, la más polémica de todas las formas de falta de punibilidad, la inviolabilidad.
Pero un momento, antes de seguir, es súper importante que diferenciemos dos conceptos que a menudo se confunden. La inviolabilidad es una barrera de fondo. Significa que no se puede ser considerado penalmente responsable. Punto. La inmunidad, en cambio, es una barrera de forma. Protege de que te lleven a juicio, pero no elimina la responsabilidad. La diferencia es clave. Y aquí, la Constitución española es tajante. No deja lugar a dudas. Esta protección tan absoluta se basa en la idea de que la institución de la jefatura del Estado tiene que estar al margen, por encima de la batalla política del día a día. Es el ejemplo más extremo de punibilidad cero. La ley directamente decide que, por un bien que consideras superior, la estabilidad de las instituciones, la opción de castigar ni siquiera se contempla. Y esta figura no es la única, ¿eh? Hay otras protecciones, aunque eso sí, mucho más limitadas. Por ejemplo, los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que dan en el ejercicio de sus funciones. Esto se hace para garantizar que haya total libertad de debate en el Parlamento. Es una protección que va con el cargo, con la función, no es un privilegio personal. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué hemos visto en todo este recorrido? Pues sobre todo que el derecho penal no es una especie de máquina expendedora de castigos. No es automático. El punto clave, la idea fundamental, es esta. La punibilidad mete en la ecuación consideraciones de utilidad, de eficiencia, de lo que es mejor para la sociedad en cada momento. Funciona como una válvula de seguridad que le da al sistema la flexibilidad que necesita para adaptarse a lo compleja que es la vida real. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta de fondo, una pregunta fundamental. ¿Qué valoramos más? ¿Una justicia completamente ciega que castigue cada delito sin ninguna excepción? ¿O una justicia más pragmática, que a veces decide perdonar para conseguir lo que considera un bien mayor? El equilibrio, desde luego, es muy delicado, y el lugar donde decidimos trazar esa línea dice muchísimo sobre el tipo de sociedad que somos.